Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por William Pineda y mi persona Nicolás Gutiérrez y vamos a hablar sobre la derivación parcial. Entonces, antes de entrar, sabemos que la derivada de una función de una variable en un punto nos da la pendiente de la recta tangente. Esto significa que sabemos la rapidez de crecimiento y decrecimiento de la función en ese punto, como podemos observar en esta imagen. Ahora supongamos que tenemos una función f que depende de más de una variable, por ejemplo fx, y. Eso igual a de esta función menos x al cuadrado más 2xy menos y. Aquí ya sabemos que tenemos dos variables y no una sola. Al ser una función de dos variables, la gráfica que podemos observar es una superficie y entonces hay infinitas direcciones entre las que podemos estudiar varios crecimientos, como podemos observar. Ahora, derivadas parciales. Pues bien, las derivadas parciales nos indican también la pendiente de una recta concurrente tangente a la superficie. Para calcular una derivada parcial de una función en diversas variables, tenemos que derivar como siempre respecto a una de las variables y mantener las demás como constantes, como valores fijos. F de x, y, en el ejemplo de f de x, y que habíamos visto acá, si queremos hacer la derivada parcial respecto a x, consideramos la variable y como una constante, un número por decirlo, y entonces nos queda como derivar una función de una variable f de x. También podemos calcular respecto a y. Hacemos el cálculo de f sobre y, con lo cual nos imaginamos que x sería nuestra constante. Ahora mi compañero William pasará a explicarles un ejercicio respecto a derivadas parciales. Hola, mi nombre es William Alexander, estoy en el grupo con Nicolás Gutiérrez y a nosotros nos tocó derivadas parciales. Bien, ahora voy a explicar un ejemplo. Tenemos la siguiente función de dos variables, 6x a la 2 más 5x a la 3 por y a la 4 menos 10y a la 5. Y nos pide hallar fxxy y fyx. Para hallar estas derivadas, pues vamos a usar el tema que ya vimos, que es derivadas parciales. Entonces, lo primero que debemos hacer es derivar esta función respecto a x. Hay que recordar que como vamos a derivar respecto a x, la función respecto a x, que es lo mismo que f de x, vamos a tomar la y como constante. Entonces, la derivada de 6x a la 2 es 12x, más la derivada de 5x a las 3 es 15x2. El y4 permanece constante. Como acá no hay ninguna x, se toma todo esto como una constante y su derivada es 0. Ahora vamos a derivar la función respecto a y, que es lo mismo que decir fy. La derivada de 6x a la 2 respecto a y es 0, porque no hay ninguna y, por lo tanto se toma como una constante. Más 4 por 5, 20. X a la 3 permanece constante y y a la 3. Menos la derivada de 10 y a la 5 es 50 y a la 4. Ahora ya tenemos lo que es fx y fy. Ahora vamos a derivar nuevamente esta función respecto a x, lo cual sería lo mismo que decir fxx. La derivada de 12x respecto a x es 12 y la derivada de 15x a la 2 y a la 4 respecto a x es 30x y a la 4. Ahora vamos a derivar la función fy nuevamente respecto a y. Entonces, la derivada de 20x a la 3 por y3 es 60x3, que permanece constante, por y2, menos la derivada de 50 por y a la 4, que es 200y a la 3. Ahora por último vamos a hallar la derivada de la función fxx respecto a y. La derivada de 12, como es una constante, es 0. Y la derivada de 30x por y a la 4 respecto a y es 4 por 3, 12, 120x por y a la 3. Ahora vamos a hallar fyx. Entonces, tomamos esta función y la derivamos, esta derivada y la derivamos respecto a x, lo cual nos da
que la derivada de 60x3 y a la 2 es 180x2 y a la 2 que permanece constante, menos 600 y a la 2. Y bien, acá obtenemos nuestros dos resultados.